El anime comienza con nuestro protagonista, Arata Kasuga, en un lugar bastante oscuro. Cuando abre los ojos puede ver a una chica corriendo hacia él. De inmediato, él corre para poder agarrar su mano. Cuando la alcanza se despierta y vemos que está agarrando los pechos de Hijiri Kasuga. Ella se molesta y lo golpea. Mientras desayunan, él le pregunta si todavía sigue enfadada. Al parecer ella espera unas disculpas, pero Arata le dice que tiene los pechos más grandes, lo que hace que ella se enfade más. Ambos quieren ver un dibujo colocado en la pared. Hijiri se pone nerviosa porque le avergüenza el dibujo. Cuando ella está por sacar el dibujo, Arata le muestra que ya lo tiene de fondo de pantalla. Mientras caminan juntos, Arata dice que es su prima y su vida es un poco problemática desde que vive con ella, pero que de todos modos le gustaba. En ese momento Arata mira al cielo y ve un agujero negro en donde estaba el sol. Justo allí pasa una chica de pelo rojo junto a nuestro protagonista, que le dice que debe despertar pronto y que de lo contrario debería matarlo. Él se gira buscando a la chica, pero no había nadie. Vemos a Arata distraído en el instituto, recordando lo que la chica le dijo. Cuando están en el receso, Hijiri le pregunta: ¿por qué estás tan distraído? Él le pregunta que si el sol siempre había sido negro. Ella le responde que sí, que el sol siempre fue de color negro, aunque él no se lo cree. Hijiri le dice que ese era el mundo que él había deseado. Esto inquieta un poco a nuestro protagonista. Vemos que Hijiri intenta convencer que el color del sol no importa, ya que se divierten mucho juntos. Logramos ver cómo ella actúa de una manera un poco extraña. Cuando parece que todo está normal, Hijiri empieza a desvanecerse diciéndole a Arata que nunca la olvide. Vemos a Arata nervioso dudando de la existencia de Hijiri. Él comienza a hacerle preguntas a Hijiri, ya que no cree que ella sea de verdad. Ella logra responder todas las preguntas y dice que jamás mentiría. Arata le pregunta: ¿de qué color es el sol? Ella vuelve a decir que es negro. En ese momento, Arata le pregunta que entonces por qué el sol que dibujó de niña era de color rojo. Él le dice que Hijiri nunca mentiría y pregunta dónde está la verdadera Hijiri. Ella empieza a reír a carcajadas, admitiendo que la descubrieron. En ese momento alguien dispara a Hijiri. Vemos que fue la chica de color rojo, llamada Lilith Asami, pero Hijiri la llama Maga. Lilith le dice: por fin te muestras como eres, Cracker. Arata le pregunta por qué lleva un arma, a lo que Lilith responde que es porque es una maga. En ese momento, Cracker chasquea los dedos y todo el escenario empieza a cambiar. Vemos a nuestro protagonista preocupado, sin saber dónde está. Cracker le dice que ese era el mundo donde él se encontraba. Lilith dice que hace 3 días sucedió una fluctuación gravitatoria y esto produjo un sismo que destrozó toda la ciudad. En ese momento, Arata empieza a recordar lo que pasó y vemos cómo el sol absorbió a todas las personas que habitaban en la ciudad. Vemos como Hijiri le da un grimorio que podía conceder un deseo mientras se despide. Ella besa a Arata y le dice que no la olvide. Nuestro protagonista vuelve a estar en el lugar oscuro del inicio y su deseo fue que le regresen una vida normal. Cracker le dice que ella le concedió el deseo que él pidió porque estas eran sus órdenes. Lilith dice que fue enviada desde la academia para ver la catástrofe, pero se encontró con una ciudad sin daños. Lilith le dice a Cracker que su habilidad de crear un mundo supera los poderes de un grimorio normal. Ella apunta a Arata y le dice que decida qué hará. Si por una parte desear que el grimorio desaparezca de la tierra, ella le prometería que viviría una vida en paz, pero debería borrar los recuerdos que tiene de Hijiri. De otro modo, ella debería matarlo, ya que él fue el culpable de desear ese mundo. Él solamente ríe y le pregunta a Cracker que qué sucedió con Hijiri. Ella le responde que sigue viva en algún espacio-tiempo de ese mundo. Al saber eso, él decide no entregarle el grimorio de Lilith, pero dice que tampoco morirá. Vemos a Arata en la Academia Royal Biblia, ya que su elección fue convertirse en mago, ya que cada mago poseía un grimorio y de esta forma él podría quedarse con ese grimorio. Lilith le dice que eso era algo tonto, pero al recordar que Arata fue capaz de crear un mundo como ese, allá accede a llevarlo. Arata le pregunta a Lilith que si era cierto que ella era una profesora. Ella le dice que sí, y Arata se sorprende porque tienen la misma edad. Mientras presentan a nuestro protagonista a su nueva clase de magia, una chica llamada Selina le pregunta cuál es el tipo de chica que le gustan. Él responde que las chicas con grandes senos, pero que podría enamorarse de una chica plana con lindo rostro. Selina le pregunta que si es verdad que pudo crear un mundo, aunque solo debería ser posible para alguien de clase rey demonio. Arata dice que sí. Todos se vuelven locos y se emocionan porque él es un candidato a rey demonio. De repente Selina reparte volantes de que Arata es candidato para ser rey demonio. Lilith lleva a Arata con el director. Él le da la bienvenida a Arata, mientras le explica que la Academia Royal Biblia diciendo que esta es súper secreta. Ellos se encargan de todas las cosas que tengan que ver con magia y son llamados Matus. Arata pregunta si podría recuperar a Hijiri si se une a ellos, a lo cual el director responde que hay opciones infinitas para la magia, pero todo dependía de él. Él quiere conseguirlo lo más rápido posible. El director se ríe y
dice que la academia tiene personajes similares a los jefes de un juego, llamados los Trinity Seven, mencionando que Lilith es parte de ellas. Arata dice que Lilith se viste muy bien, esto incomoda a Lilith. Cuando salen de la dirección, Arata ve a alguien escondido en el techo. Ella salta de allí y le dice que su nombre es Levi Kazama y es un ninja. Arata se pregunta de que no sea una maga. Ella le responde que el ninjutsu y las artes amatorias se consideran como magia. Lilith se enoja y le dice a Levi que es una de las Trinity Seven. Arata le dice que entonces ella debe ser increíble. Levi le dice que le divierte que sea tan directo. Arata pregunta cómo es el resto de las Trinity Seven. Miran por la ventana y logran ver a Akio Fudou y Yamana, participantes de la Trinity Seven. En temas de habilidad, Yamana es mejor que Lilith y Akio no tiene rival en aptitudes físicas ofensivas. Arata dice que sí es mejor dejarse llevar por las emociones. Esto sonroja a Lilith y Arata se emociona, lo que hace que Lilith le dé un golpe. Levi le dice que Lilith suele ser más fría con los demás, que puede que él tenga algo especial. Arata se acuesta después de un día largo, pero el grimorio le dice que debería darse un baño. Cuando va a bañarse, una chica está sin ropa frente a él. Esta chica es muy parecida a Hijiri. Él recuerda a Hijiri y se sonroja y sale corriendo de la vergüenza. Cuando está corriendo se encuentra a Lilith. Ella le dice que esa chica se llama Arin y ella es otra Trinity Seven. Lilith corre y reprime a Arin, diciéndole que ese era el baño de hombres. Ella dice que cuál era el problema. Arata habla con su grimorio y le dice que Arin debería estar ligada en algo con Hijiri. Arata en su habitación, diciendo que las Trinity Seven serían muy importantes para él desde ahora. Vemos a la maestra Lilith dando una clase a sus alumnos, pero parece que nadie le presta atención a Lilith, ya que están todos sorprendidos porque Arin mira fijamente a Arata. Parece ser que Arin perseguirá a Arata por toda la escuela, hasta que nuestro protagonista llega al baño y se niega a entrar con ella. Ella le dice que no le molesta y Arata le grita que a él sí. Luego le pregunta que por qué no ha dejado de seguirlo desde la mañana. Arata dice que es muy egocéntrico. Arin le dice que ella lo observa, porque ella se supone que es la mujer, señora o joven esposa del próximo rey demonio. Esto hace que a Arata le guste la idea de joven esposa, pero a la vez se confunde de lo que ella está hablando. Logramos ver a Arata en su habitación con Levi, Selina y Lilith. Selina quiere entrevistar a Arata y las demás solo van para mirar. Arata dice que le gusta el pollo frito y Levi le dice que si le gustaría probar su pollo ninja hecho con una poción de amor. Arata accede y Selina le pregunta si lo comería aunque tuviera una poción de amor. Arata dice que sería divertido. Selina le pregunta que si la poción le convirtiera en demonio, ¿a quién atacaría primero? Él dice que a la que tenga los pechos más grandes. Esto enfada y sonroja a Lilith. Arata le pide a Lilith que le enseñe lo que sabe de magia y ella accede sin pensarlo. Vemos cómo Selina y Levi se imaginan una situación entre la maestra y Arata. Luego Arata le pregunta a Lilith que qué era el grimorio que él tenía en sus manos. Lilith responde que eso era el Códice de Astil. Esto hace que todos se sorprendan. Se dice que es un grimorio famoso que contiene el saber de otro mundo y por eso es tan importante. Arata solo piensa que eso es su única pista para encontrar a Hijiri. Lilith le dice que no saben mucho de él, ya que pensaban que solo era una leyenda y que no era real. Se dice que los magos necesitan un tema de investigación y que este grimorio era de los archivos de los 7 pecados capitales. En ese momento se corta la luz, cuando el grimorio los ayuda iluminándolos con su luz. Vemos a Arata agarrando los pechos de Lilith. Lilith abofetea a Arata, viendo que las puertas ni ventanas se podían abrir. Arata pregunta qué era esa barrera y su Códice de Astil le responde que es una versión mucho más pequeña del mundo que él creó. Lilith dice que es una barrera que corta los espacios cercanos a ellos y que en toda su vida en la academia no había visto nada tan fuera de lo normal, así que se reúnen todos y buscan la forma de cómo salir. Su códice dice que busque algo fuera de lo normal y que piense, también que vea a sus alrededores. Al parecer, a Arata no le preocupa estar encerrado y tira bruscamente una silla contra la puerta. Al ver que nada causa efecto, Arata asume que alguien debe querer que él muestre sus habilidades. Esto sorprende a Selina, pero él dice que no sabe cómo demostrarlo porque es un inepto. Él cree que sabe quién está detrás de todo eso y dice que le seguirá el juego. Arata, al no encontrar nada, piensa en rendirse e irse a dormir, pero las chicas le recuerdan que allí no había baño. Él dice que no hay problema, que mantendrá el secreto. Vemos a Lilith inquieta, parece querer ir al baño. Arata se pone serio, ya que piensa que a una chica tan linda como Lilith no podría pasarle eso. Levi dice que ella está teniendo el mismo problema que Lilith en ese momento. Selina se enoja porque dice que ella quiere robarse al público con su pipí. Levi la hipnotiza para que a ellas también le den ganas, y lo consiguió. Arata decide rendirse y usar su grimorio, pero este no quiere ayudar porque está cansado.
asustado, así que ellos deciden fingir que ya encontraron la salida y que no necesitan al grimorio. Esto hace que se despierte y les dice que al fin descubrieron esa cosa rara debajo de la cama. Ellas utilizan su magia para encontrar el símbolo debajo de la cama y destruirlo. Luego salen corriendo hacia el baño. El grimorio se sorprende de la inteligencia de Arata y le dice que no espera para ver qué tema decidió estudiar. Al parecer, él no sabe para qué serviría leer un tema. Arin entra y le dice que un tema es el que permite que un mago pueda usar su magia como un ritual gracias a su investigación. Él le pregunta que si ella puso la barrera. Ella responde que no pensaba que lo solucionaría de ese modo. Ella le pregunta si estaba enfadado. Él le dice que no, porque pudo ver a 3 chicas con ganas de hacer pipí. Al escuchar eso, Arin dijo que ella podía hacer lo mismo allí. El grimorio se burla de Arata por sonrojarse. Arin le pide prestado al grimorio para poder verlo. Justo allí, Arata le pregunta por qué lo encerró en la habitación. Ella responde porque es el candidato al rey demonio. Cuando él le pide más información sobre el rey demonio, el director aparece rompiendo una ventana. A ellos no parece importarles y se van sin decirle una palabra. Arata se encuentra en una habitación con Arin y Lilith y él dice que se siente muy bien cerca de Lilith, lo que hace que Arin le dé una cachetada. Y Arin le dice que los encerró porque el director dice que si los ponía en problemas, el candidato al rey demonio causaría otro fenómeno de colapso. Lilith no entiende por qué causaría otro colapso y Annie le dice a Arata que junten sus manos. Cuando lo hacen, sale el archivo de ira del anillo de Arin y su vestimenta cambia. Ella dice que su tema era llamado ruina y es de la destrucción. Esto hizo que el grimorio de Arata se salga de control y si esto continuaba, la escuela sería devorada por un fenómeno de colapso. Vemos cómo los materiales empiezan a romperse y deteriorarse. Levi y Selina ven por la ventana y ven que el sol es negro y se dan cuenta que están en un fenómeno de colapso. El director dice que sería divertido que la escuela desapareciera. Vemos cómo le salen alas oscuras a Arata y Lilith dice que si eso continúa, el colapso devoraría a todo el planeta. Cuando Lilith va a disparar a Arata, Arin se pone enfrente porque él es su esposo. Justo allí aparecen Yamana y Akio para detener el colapso. Arin dice que el colapso se detuvo y esto es gracias al tema de Yamana, llamado Lustitia de Archivo de la Soberbia. Akio decide examinar a Arata, ya que él era la fuente de todo mal y le larga una patada. Vemos una playa donde Arata está trabajando. Lilith dice que ese es el precio que tiene que pagar por haber destruido la academia y Arin dice que toda la culpa es de su esposo y Arata lo niega. Lilith dice que tienen prohibido hacer algo que vuelva a destruir la academia. El prota pregunta por qué tienen que trabajar en una playa. Lilith responde que el director lo tenía planeado hace tiempo. Arata dice que ¿dónde está el director? Y Lilith le responde que reconstruyendo la academia. Arata se sorprende de que el director no sea un inútil. Levi le dice que él es uno de los 5 mejores magos del mundo después de todo. Arata dice que le quedan bien los trajes de baño. Ellas dicen que están intentando impresionar a los chicos aunque están planas. El protagonista menciona que no hay problema en eso, mientras sea una chica linda. Selina, cuando Arata menciona los pechos, le saca el cobertor de Lilith dejándola en bikini. Arata se imagina poniéndole bronceador a Lilith y le dice a ella que se casen. Esto pone muy nerviosa a Lilith. Volvemos a la academia. Al parecer Akio eliminó a Arata con esa patada, pero en ese momento el fenómeno de colapso vuelve a destruir la academia. Nuestro prota se despierta en un lugar lleno de notas de música. Él va caminando y ve una puerta. Cuando entra por la puerta ve a una chica de pelo gris llamada Yui Kurata tocando un violín. Ella le da la bienvenida a la habitación de Yui y lo trata como su hermano. Ella le dice que la patada de Akio estuvo a punto de destrozarlo. Ella fue la que lo salvó, pero eso ocasionó problemas con el fenómeno de colapso. A ese paso la academia desaparecería. Las chicas con menos magia empiezan a desaparecer de la academia. Esto a Levi le causa escalofríos. Arata tiene que volver a la academia lo más rápido posible, aunque no sepa cómo detener el colapso. Él no quiere que más gente desaparezca como Hijiri. Yui dice que para detenerlo tiene que estudiar un tema, ya que ese sería el atajo para poder controlar sus poderes. Arata se da cuenta de cómo funciona la magia y le pide a Yui que lo devuelva a la academia. Vemos cómo Arata vuelve a la academia con las Trinity Seven. Cuando Yamana está a punto de eliminarlo, Akio lo detiene, confiando en que Arata podría detener el colapso. Arata habla con su grimorio y decide elegir el tema llamado el control. De esa manera, el grimorio se emociona y decide unirse a Arata. En ese momento, Arata ejecuta su tema y se pone en modo Magus. Vemos cómo logra controlar todo lo que sucede a su alrededor, eliminando el colapso, pero rompiendo toda su propia ropa y la de las Trinity Seven. Volvemos a la playa, donde Arata le cuenta a Celine lo que ocurrió. Lilith dice que no debe contarle eso a cualquiera, y Levi le agarra los pechos, diciendo que ella tampoco debería estar mostrando eso. Esto hace enfadar a Lilith, y ella les dispara. Arata y Selina salen corriendo, y cuando están solos, Selina le pide a él que le muestre su Magus. El prota acepta, y se lo muestra. Selina lo encarcela en unos anillos de magia, diciendo que su magia es Logos Art. Arata usa su magia para desaparecer los anillos y la ropa de Selina. Llegamos a una cabaña. Es de noche y vemos a Levi y Selina caminando. Escuchan a Lilith y Arata hablar en su
su cuarto y empiezan a escuchar lo que dicen e imaginan cosas pervertidas. Lilith sale y les da un golpe. Arata dice que estaban hablando sobre que él ya podría ser un mago y recuperar a Hijiri. Cuando caminan por fuera, Arata se da cuenta que le falta conocer a una Trinity Seven. Lilith dice que se llama Yukue Fume, pero desapareció antes que Arata llegara. Se ve a Selina muy triste por eso, y Arata dice que será una pena no conocer a todas. Luego, todos están en un sauna, pero Yamana se va. Ella dice que no se bañaría con un pervertido. Selina le dice a Arata que sería genial que su magia de desnudar pudiera ser dirigida a una sola persona. Él le pide su arma a Lilith y ella dice que es imposible, porque sus temas son distintos. Selina dice que sería genial si todas muestran su magia a Arata, pero Lilith se niega. Arata pide por favor que lo haga, ya que él haría lo posible para salvar a Hijiri. Lilith acepta mostrar su magia llamada Outer Alchemic y dice que existen muchas formas de ella. Arata, sin mucho problema, gracias a su grimorio, logra copiar la magia de Lilith y crear un arma. Lilith dice que es imposible que haya logrado eso tan rápido. Vemos a Arata en la academia, emocionado ya que podía copiar todo tipo de magia. Lilith le dice que él solo puede copiar magia elemental. Cuando entran a la clase, ven que todos están dormidos y no hay forma de despertarlos. Asata piensa que todos quieren sabotear la clase de Lilith, pero Levi les dice que en realidad es algo más que eso. El director dice que eso sucede por el fenómeno del colapso. Esto fue lo que durmió a todos los estudiantes. El director quiere hacerle bromas a las chicas dormidas y Arata acepta, pero Lilith les da una bofetada por no tomárselo en serio. Así que Yamana y Akio deciden resolver el problema por su cuenta. Lilith le pregunta al director si realmente era culpa del fenómeno de colapso. El director dice que una inmensa magia proviene del sótano de la academia. Levi cree que se trata de Yui. Ahí es cuando el director dice que Yui vive en el sótano, en un calabozo subterráneo. Cuando van a investigar, ven un lugar oscuro con muchas estrellas. Arin dice que Yui debe estar por despertar, ya que Yui vive en el mundo de los sueños, porque ese es su tema y por eso la sellaron. La magia de Yui es bastante especial, ya que pertenece al tipo fundamental, y en la academia, la única persona más fuerte que Yui sería el director. El poder de Yui es tan potente que podría dormir a todo el mundo si ella quisiera. Esto ocasiona la destrucción del mundo. Levi dice que primero deben encontrar a Yamata y Akio, ya que si ellas encuentran primero a Yui, la eliminan por ocasionar problemas en el mundo. Levi les dice que activen su modo magus, porque es un lugar peligroso. Mientras caminan, ven demonios que se acercan a ellos. Estos son seres de otra dimensión, que devoran la magia y los cuerpos de los magos. Arata le pide a su grimorio que se convierta en pistola, pero este no recuerda cómo estaba hecha, así que Arin tiene que crear una barrera para protegerlos. El grimorio logra convertirse en arma, pero al disparar no pasa nada, así que Arata la tira contra el piso. Esto ocasiona que desnude a Lilith y Arin. De esta forma su magus no funcionará, así que Levi decide pelear contra los demonios. Luego de unos segundos, Levi consigue exterminar a todos los demonios muy fácilmente. Arata se sorprende y pregunta si todas las Trinity Seven son así, a lo que Arin dice que esta vez es diferente, porque se le ve preocupada por Yui. Cuando van caminando por unas escaleras sin luz, algo comienza a tocar a Lilith y a Arata. Arin utiliza ruina en modo Iwas y eliminar a los demonios que los estaban tocando. Arata intenta copiar esa magia, pero su grimorio no puede, ya que no cumplió el paso número 1. Arin dice que esa magia es como un macro guardado en su grimorio y que solo lo utilizó porque no le gusta que los demonios toquen a Arata. Él le agradece, lo que hace que por primera vez Arin sonría. Arin explica que las macros son un registro de hechizos y que se activan solamente pronunciando su nombre una vez están registrados. Para salvar a Yui, necesitarán que Arata aprenda a usar macros. Levi dice que su tema es la expectación, así que espera mucho del candidato a rey demonio. Cuando avanzan, ven a Akio y Yamara que están yendo a buscar a Yui. Arata les dice que no eliminen a Yui. Yamata dice que entonces deberían matarlo a él primero. Levi decide pelear contra ellas. Akio se emociona, ya que siempre quiso pelear con ella. Yamara le dice que no tarde en acabar con ellas. Levi ejecuta su tema y se prepara para pelear. La ventisca hace que Arata se caiga y vea las bragas de Yamara. Esto la sonroja y hace que Lilith, Arata y Arin salgan del lugar. Cuando entran al cuarto de Yui, ella sale, pero con un dragón de resonancia. Este le hace doler el pecho a Arata y hace que le salgan alas de su espalda. El dragón ataca a nuestro prota, pero Arin lo defiende, aunque su escudo de magia no fue suficientemente fuerte y ella cae al piso. Lilith ataca a Dragón con su arma, pero parece no hacerle efecto. En ese momento, Yamara y Akio llegan junto a Levi. Al parecer, el espectro de dragón es tan fuerte que ni Akio podría vencerlo. Levi convence a Arata de pelear, ya que en algún momento se toparía algo así, y era el precio que tenía que pagar para recuperar a Hijiri. Levi dice que la forma más fácil de que peleen es salvar a Yui, así que le pide a Lilith que le dé una clase de magia a Arata. El grimorio dice que puede copiar el arma de Lilith, pero que tenga cuidado, porque algún día si utiliza su magia demasiado, Arata se consumiría y terminaría siendo un demonio mucho más fuerte que el dragón al cual se enfrentaban. Arata se asusta, pero de igual manera decide hacerlo.
hacerlo. Levi le dice cómo crear el arma y lame su dedo. De esta forma le traspasa un poco de su magia. Arata crea el arma y corre hacia el dragón. Cuando dispara, su magia es tan fuerte que mata al dragón de un solo tiro. Logramos ver cómo Yui está bien, pero desnuda. Justo después de lo sucedido, Arata despierta con Yui y Arin desnudas a su lado. Lilith entra diciéndole que llegará tarde a la clase y se enoja por lo que está haciendo Arata. En la clase de gimnasia, Yui se acerca a Arata y le apoya a sus pechos. Esto hace poner celosa a Arin y ella hace lo mismo. Yui dice que se conformaría siendo la amante de Arata y Arin dice que está bien. Lo único que ve Arata de la clase de gimnasia son los pechos de Lilith. De repente aparecen Akio y Yamara para hablar con Yui. Yamara le dice a Yui que Arata seguía suponiendo un peligro y deberían eliminarlo. Yui acepta sin problemas. Selina piensa que las Trinity Seven van a pelearse por Arata, así que Levi decide enfrentarse a Akio de nuevo, y vemos que Akio tiene el tema de la gula. Arin también decide pelear y hacerse respetar como la esposa de Arata. Selina le dice a Lilith que si ella no pelearía por el amor del prota, lo que hace que ella se ponga roja. Yui también decide usar su magus para pelear por Arata. Al usar su magia, Arata vuelve a estar en el mundo de Yui. Arata pregunta dónde está el resto y Yui dice que están en otro sueño, pero Yamara no está dormida, ya que reflejó la magia de Yui y se marcha de la habitación. En ese momento, Yui intenta besar a Arata, pero él se niega porque no se conocen lo suficiente. Arata le pregunta a Yui si le cuesta hacer amigos, a lo que ella responde que sí, pero que gracias a su magia, ahora ella puede estar despierta. Esto pone feliz a Arata y le dice a Yui que le gustaría ser su amigo. Por eso Yui brinca de la alegría. Cuando el protagonista está por agarrarle los pechos a Yui, Lilith lo detiene, aunque esté dormida. Antes de regresarlos, Yui besa a Arata en la mejilla. Podemos ver a Yamara en la ducha un tanto preocupada. Akio llega y le da una nalgada. Esto hace que Yamara caiga al suelo. Mientras las dos están en el sauna, Akio le pregunta qué le pasa y le menciona que no tiene que actuar siempre como una jefa. Ella admite que se siente preocupada porque últimamente han habido muchos fenómenos de colapso y cree que la fuente de eso es Arata, pero Akio la tranquiliza. Luego logramos ver que alguien entró a la academia. Yamara le echa la culpa a Arata, ya que hay rastros de fenómenos de colapso. Arata le pregunta a Yui si fue una de sus travesuras, pero ella dice que no tuvo nada que ver con eso. Yamara le dice a la profesora que era una magia parecida a la de la biblioteca. Esto preocupa a Lilith. Arata se reúne con Arin y Levi. Levi dice que puede que haya sido un fantasma, y esto asusta a Yui. Arin dice que hubo víctimas por culpa de esos fantasmas. Cuenta que un día lluvioso, dos gemelas decidieron estudiar en la biblioteca. Ese día las ventanas se rompieron y los libros salieron disparados. Entonces en ese momento desapareció la hermana mayor. Aunque buscaron por todas partes, nunca la encontraron. Arata decide ir a la biblioteca en busca de fantasmas. Yamara le dice que procure no molestarla mientras ella trabaja. Arata, mientras busca piezas, ve a Selina. Cuando Selina parece que va a contarle algo, un aura atormenta la biblioteca. Este aura los lleva a un lugar en ruinas. Ni siquiera Yamara puede contrarrestar ese hechizo. De un momento a otro, una sombra ataca a Arata. Cuando él cae, una chica llamada Liese le pregunta si él es el candidato a Rey Demonio. Liese se teletransporta atrás de Lilith y Yamara para robarle su magia, pero Levi logra cortar su hechizo. Arata pregunta qué está sucediendo y Selina le dice que ella es su hermana gemela y ella era parte de las Trinity Seven. Liese está emocionada por robar la magia de todos los que están allí. Ella se teletransporta detrás de Arata, pero Selina lo salva, ya que puede predecir dónde se teletransportará Liese. Liese, luego de notar que Arata es un novato, se teletransporta atrás de Selina y le muerde el cuello. Esto hace que su magia maligna se incremente. Al parecer, la biblioteca eterna tenía un elemento del Rey Demonio, y cuando ella lo tocó, se convirtió en una candidata a Rey Demonio. Podemos ver como Liese tiene alas idénticas como Arata, y Selina tiene una marca en el cuello. Al parecer, Liese es una candidata del Rey Demonio impura. Liese prefirió tomar ese camino, porque es más rápido y fácil. Arata le dice que tiene razón, pero que no le gusta que le robe magia a sus amigas. Su grimorio le advierte que ella es mucho más fuerte que cualquier otro oponente que haya enfrentado, pero él no tiene miedo, y usa su magus. A Liese parece no importarle, y dice que ella roba las investigaciones que hacen sus víctimas, así que sabe todo sobre Arata. Ella le ofrece a Arata unirse a su bando, porque por su lado, sería mucho más fácil rescatar a Hijiri. Él le pregunta cómo conoce a Hijiri. Ella le dice que la única forma de saberlo es yendo con ella. Levi y Akio deciden ayudarlo, pero Liese tiene mucha fuerza. Liese besa a Arata y le roba toda su energía, y utiliza la habilidad de Arata para desvestir a todas las Trinity Seven, excepto a Yamara y a Levi. Mientras Yamara examina su magia, Levi pelea. Liese se sorprende de la velocidad de Levi, pero ella resulta ser más fuerte y rápida que antes. Levi dice que no existen muchas personas capaces de lastimarla, pero al parecer Liese es muy fuerte. Liese agarra el brazo de Levi y ella se da cuenta que no podría vencerla, pero en ese tiempo, Yamara logró investigar lo suficiente. Utiliza la habilidad llamada White Universe y elimina todo a su alrededor, pero parece que esto no le resultó para nada. Vemos
Vemos a Arata debilitado, y Arin dice que si no recupera la magia de Selina, ella morirá. Arata se levanta y recuerda a Higiri. En ese momento las alas de Liese comienzan a fallar. Levi aprovecha y ataca, y aunque Liese se teletransporte, ella logró adivinar su movimiento y cortar una de sus alas. Cuando parece que Liese logra cortar a Levi, ella ataca desde el cielo y corta la otra ala que le quedaba. Liese, al ver que no tenía posibilidades de ganar, decide marcharse. Ellos vuelven a la biblioteca y Yamato decide entrenar a Arata. Al parecer, no tienen mucho tiempo, así que deciden despertar el potencial de Arata de golpe. Yamara le dice que debe enfrentarse a Akio para poder copiar su magia. Arata dice que no sabe cómo funcionan los procesos y Yamara le dice que si no lo averigua pronto, entonces morirá. Vemos a Lilith caminando por la academia y entra al cuarto donde se encuentra Selina. Mientras ellas hablan, entra Levi y dice que no cree que tengan mucho tiempo para descansar. De un puñetazo, Akio tira a Arata por los aires. Cuando cae, él agarra los pechos de Yamara. Arata dice que estos son del tamaño perfecto y le agradece, pero le pide perdón al mismo tiempo por dejar tocar sus pechos. Yamara lo golpea y luego dice que es una persona peculiar. Esto motiva a Arata y siguen entrenando. En ese momento, en la academia, los vidrios se rompen y aparecen demonios en las paredes. Estos demonios desnudan a las chicas y les quita su poder mágico. El director llega y logra salvar a las chicas y dice que la academia está en serios aprietos y él se emociona mucho. Liese aparece justo enfrente al profesor. Él le dice que lo dejará ir porque ya está viejo para esas cosas, pero al ser la primera chica que coquetea con él, no dejaría pasar esa oportunidad. Liese se prepara para robar la magia del director, pero tan solo con cerrar los ojos, él elimina a todos los demonios y se coloca detrás de Liese y le recomienda que ella debería tener un grimorio para enfrentarse a él. Ella lo encierra con su magia, pero él con un simple chasquido de dedos elimina esa barrera. Liese se emociona al enfrentarse a un paladín. De repente, aparece una puerta gigante llena de demonios y el director sonríe. El director se sorprende de que Liese pueda ver su grimorio. Ella dice que es necesario cierto nivel de magia para poder verlo. Él le recomienda no verlo mucho, ya que hace perder la cordura a magos de alto nivel. Ella, al ver que no tenía oportunidad, le muestra sus senos al director, lo que hace que él vaya corriendo y ella pueda darle un puñetazo. Cuando se levanta del suelo, dice que todos los magos malignos pierden cuando se hacen muy poderosos. Vemos a Arata lastimado y Yamara le dice que él tendrá que apresurarse para aprender la técnica de Akio. Arata sigue peleando con Akio, pero no logra copiar su técnica. Su grimorio le dice que hace mucho tiempo ya tenía la capacidad de copiar su técnica. En ese momento, el grimorio se transforma en una chica y en ese momento, Liese entra a la habitación de Selina, pero es atrapada por una trampa de Levi. Ella corta la soga y va a ver a Selina, diciéndole que le hubiera encantado que se uniera a los magos malignos. Lilith se sorprende al saber que hay más de un solo mago maligno. Selina se despierta, pero está feliz y le agarra la mano a Liese. Ella le propone una competencia. Si Arata la derrota, dejará de ser una maga maligna, pero Liese dice que es demasiado tarde. Liese saca su grimorio y decide quedarse con la magia de las Trinity Seven, pero en ese momento Arata aparece, controlando un dragón de magia. Detrás de él aparece su grimorio y se presenta con el nombre de Sora. Volvemos al entrenamiento, donde Sora le dice a Arata que él debe juntar su voluntad con su magia, ya que si su voluntad es débil, su magia también lo será. Akio le pasa su magia, con su hechizo llamado Concepción. Él logra ver un desierto con una monja. Luego de eso, Akio se desmaya. Vemos como Arata tiene los poderes de Akio. Cuando va a atacar a Liese, su sostén se desprende, y esto enfada a Lilith, que golpea a Arata. Liese parece haber recuperado toda su fuerza, y quiere volver a besar a Arata para conseguir su poder. Arata se opone y decide usar su magia. Cuando ataca a Liese, ella se da cuenta que él está trabajando en equipo con su grimorio. Ella empieza a moverse muy rápido por toda la habitación, y al parecer Arata y Sora no logran seguirle el paso. Liese ataca a Arata, pero no parece hacerle daño, porque tiene un mantra para fortalecer todo su cuerpo. El plan de Arata es tocar los senos de Liese para robar su poder de rey demonio. Ella se ríe y ejecuta su tema, y oscurece toda la habitación. Al parecer es una técnica secreta llamada Last Crest, y este fue desarrollado por el mago Pitágoras, y logra ralentizar el tiempo de todo lo que la rodee. Ella ataca a Lilith, pero su habilidad no permite hacerle daños a personas que estén fuera de su hechizo. Liese dice que si ella quisiera, podría robarle un beso en ese momento frenando el tiempo, y que si roba toda su energía, él podría desaparecer. A él no le importa, y ataca a Liese, pero ella detiene el tiempo. Cuando logra besarlo, ella se ríe en forma de victoria, pero Liese cae al piso. Arata había utilizado un mantra en su lengua. Logran moverse y vemos que Liese cayó en una trampa, y en realidad absorbió el mantra. Sora le pregunta qué puso en el mantra para que la magia de Liese se salga tanto de control, y él dice que él vio como Akio de joven rezaba sin cesar. Él abraza a Liese y le dice que todas quieren que ella vuelva. En ese momento, las alas de Liese desaparecen. Al parecer Arata puso la voluntad de Akio y Selina en su mantra. Liese dice que ella no puede regresar, ya que no sabe cómo revertir su hechizo, tal y como le pasó a Pitágoras. Se quedarían encerrados allí por siempre. Arata se enoja y le dice por qué hizo eso. Ella dice que lo hizo por sus investigaciones
investigaciones, tal y como lo hizo Hijiri. Ella besa a Arata y lo empuja. Al parecer, solo puede devolver a la normalidad a Arata y Sora, pero ella se quedaría atrapada para siempre. Arata le promete que la sacará de ahí y vuelve al tiempo apretando los pechos de Lilith. Selina dice que no se preocupen con lo que le sucedió a su hermana, y Amara le pide a Selina que ayude a Arata a dominar el Logos Art para poder sacar Liese de su espacio-tiempo. Arata accede a ayudar a Selina, y el director se alegra de que Arata avance tan rápido gracias a las Trinity Seven. Logramos ver la ciudad, y como los magos malignos están destrozando las academias, el director nombra a alguien llamado Ishariot. Vemos a Arata aprendiendo sobre un tema. Selina es su mentora, pero al parecer todas están dispuestas a ayudarlo a que aprenda a utilizar su magia. Lilith le habla a Arata y le pregunta si pasa algo con él, ya que había estado muy estudioso en ese tiempo y parecía como si lo hubieran cambiado por alguien más. Él dice que quiere rescatar a Liese, así que por eso quiere mejorar todos los días. En ese punto solo le falta un proceso para aprender a usar Logos Art. Lilith le recuerda que aprender muchos tipos de magia podría hacerlo desaparecer y convertirse en un demonio, pero Arata quiere hacerse más fuerte para ayudar a otros y recuperar a Hijiri. De repente se escucha un megáfono llamando a Arata y Lilith a la oficina del director. Él se tropieza con Yamara y ve que ya no tiene bragas de conejo. Yamara lo saca volando de un golpe. El director dice que pensaba dejar a Arata como jefe adjunto temporal. Yamana se opone a trabajar con un pervertido, pero el director dejaría que Lilith sea la acompañante de Arata. También dice que Yamana y Akio serán mandados a investigar a la Real Academia Mágica Liber. Les pide que Arata conozca todo lo que necesita para esa misión. Luego, todas las Trinity Seven llegan a la habitación de Arata. Arata le pregunta a Lilith si las Trinity Seven son las mejores en cada uno de su pecado capital. Ella dice que sí, que cada una es buena en su área. Levi es envidia, pecado de la envidia. Yui es avaricia, pecado de la avaricia. Arin es ira, pecado de la ira. Liese es asedia, pecado de la pereza. Akio es gula, pecado de la gula. Yamara es superbia, pecado de la soberbia. Y cuando Arata le pregunta a Lilith que a cuál pertenece ella se pone muy nerviosa. Arata la presiona y ella dice que es luxuria, pecado de la lujuria. Arata se da cuenta que si ella es su tutora, le enseñará todos los descubrimientos sobre la lujuria, pero allí recuerda que el tema es todo lo contrario a lo que una persona es en verdad. Él dice, eso explica por qué Arin nunca se ve enfadada, y Arin le tira un libro en la cabeza. También se da cuenta que por más que Lilith tenga el pecado de la lujuria, ella no tiene nada de lujuriosa. Lilith empieza a estudiar con Arata y a enseñarle todo lo que sabe. De repente Lilith se queda dormida. Arata la arropa y decide acostarse en su cama. Allí aparece Sora y le dice que está trabajando muy duro. De repente Yamana y Akio entran a la habitación, pero ven a Sora encima de Arata y Yamana se pone nerviosa. Se disculpa por interrumpirlos y dice que solo pasaba para ver si él estaba estudiando. Akio dice que Yamana no ha dejado de pensar en él y que por eso ya no se pone ropa interior de conejo. Arata pregunta qué tienen de importante las demás academias. Ellas responden que cuando Liese atacó, alguien más destruyó la otra academia y que esto fue parecido a la magia de cuando Hijiri desapareció. Ellas dicen que irán allí por portales mágicos. Esto emociona a Arata. Mientras Yamana se cubre los senos para que Arata no la vea, una cucaracha sube a su mano. Yamana se cae encima de Arata del susto. Cuando Lilith se despierta, la ve encima de él, así que decide dispararles. Al día siguiente, luego de terminar de estudiar, Lilith lleva a Arata al sauna y le pide que vaya con ella a solas un momento. Al llegar, podemos ver la ciudad y Arata se sorprende ya que no sabía que había una vista como esa. Lilith lo felicita por lo mucho que estuvo entrenando. Arata mira a Lilith con la luz del sol y le dice que le hace muy feliz poderla verla sonreír en un lugar como ese. Ellos se ponen a jugar a guerra de agua, mientras las demás Trinity Seven los observan. Sora tira una hoja que corta el sostén de Lilith, así que ella les dispara a Arata. Luego se reúnen con el director para ir a la Academia de Liber, pero alguien está interfiriendo en los portales, y esto podría hacer que todos terminaran perdidos en el espacio-tiempo, pero el director se encarga de mandarlos a la Academia de todos modos. Pero la Academia no estaba destruida. Arata escucha una voz, y cuando se voltea puede ver a Hijiri. Yamana usa su poder para desenmascarar a la persona detrás de eso. La Hijiri falsa logra ver que no puede luchar contra ellos, así que decide marcharse y desaparece. Arata se pregunta que quién era esa persona que se hacía pasar por Hijiri. Sora le dicen que eran fragmentos de Ilias. Este es un grimorio que copia las emociones y la apariencia de Hijiri. Este grimorio era quien le cocinaba a Arata mientras la verdadera Hijiri no estaba. Cuando entran a la academia, logran ver que no está para nada destruida y piensan que fue una ilusión, pero algo así solo podría hacerlo un candidato a rey demonio. Ahí es cuando se dan cuenta que se encuentran en una barrera de magia enorme y dicen que la academia está en una dimensión alejada del resto. De repente, una oleada de demonios se dirige hacia ellos. Yamana quiere deshacerse de ellos, pero por alguna razón su ropa se rompe. Sora dice que el Matus fue sellado dentro de esa academia y que nadie podría utilizarlo. Arata agarra a Yamana y salen corriendo, mientras Sora enfrenta a los demonios. Pero detrás de esos demonios estaba Ilias, y ella le dice que por más fuerte que sea,
se encuentra en su dominio, así que no podrá hacer nada. Vemos que Arata le presta su ropa a Yamana y piensan en un plan para salir de allí. Arata decide ir a inspeccionar el centro de la academia en busca de un sello para liberar la barrera. Yamana dice que es peligroso y decide ir con él. Mientras tanto, Sora sigue luchando contra los demonios de Ilias. Sora pregunta si esos demonios eran estudiantes de la academia. Ilias responde que ahora cambiaron y no poseen voluntad. Sora dice que entonces no deberá contenerse. Ella ataca, pero justo un cubo negro se pone enfrente de ella y la encarcela en su interior. Ilias ahora va en busca de Arata. Arata y Yamana van a la torre del reloj porque podría ser un buen lugar para esconder el sello, ya que en lugares altos es más fácil esparcir la barrera. Arata decide subir con Yamana en su espalda para que ella confíe que él no hará nada pervertido. Mientras suben, Arata le pregunta por qué ella es igual que su tema, ya que ambos hablan de la justicia. Yamana responde que no son iguales. Yamana recuerda su pasado, donde ella intentaba alejarse de todos, ya que su magia era tan fuerte que si se saliera de control podría matar a todos. Eso le impidió hacer amigos, pero en ese momento apareció Akio, buscando gente con magia poderosa. Desde allí, ellas dos están muy unidas, hasta que Yamana usa su magia y se daña a sí misma. Akio la carga y le dice que usa su magia abiertamente. Desde ese momento, Yamana se convirtió en una persona que asume la responsabilidad de sus poderes. Volvemos al presente donde logran subir a lo alto de la torre. Arata ve a Sora en la caja y justo detrás de ellos aparece Ilias. Ella le dice que hasta Hijiri termine de destruir el mundo, ellos estarán en esa dimensión. De repente, aparecen demonios alrededor de Arata y Yamana. Ilias dice que solo Yamana se encuentra en aprietos, ya que no le harían nada a Arata. Sora habla con Arata y le dice que si destruye el núcleo, toda la academia colapsará. Sora lo ayuda, pero le pide que haga tiempo. Arata habla con Ilias y le dice que se quedará con ella, pero que deje en paz a Yamana. Ilias acepta y le pide que se acerque. Yamana se opone, pero Arata dice que tiene que hacer todo para defender a su jefa, ya que él es el segundo a cargo. Arata le pregunta a Ilias si Sora podría morir. Ella responde que los grimorios no pueden morir. Estos solo desaparecen si los olvidan para siempre. Arata le pregunta por qué Hijiri destruiría el mundo. Ilias responde que porque ella no es la Hijiri que conocen. Hijiri quiere destruir el mundo para eliminar la falsedad de este planeta. Ilias hace que los demonios vayan a atacar a Yamana. Cuando Arata intenta detenerla, es atrapado por lianas. Ilias supuso que Arata estaba comunicándose con Sora por telepatía. Al parecer, quiere eliminar a todas las chicas que tienen contacto con Arata, porque ella está enamorada de él. El cubo donde se encuentra Sora absorbe su magia. Ilias dice que será una fuente de energía para toda la eternidad. Los demonios atacan a Yanama y Sora cada vez tiene menos fuerzas. Vemos a Arata bastante enojado. Esto preocupa a Ilias. Arata dice que lo que más le preocupa de la gente que lo rodea es su sonrisa y empieza a perder el control. Y vemos muchos demonios salir de su cuerpo eliminando todos los demonios de Ilias. En ese momento, Arata revela su verdadero poder, llamado Astral Trinity. Vemos a Arata totalmente cambiado. Se había convertido en el rey demonio Astral Trinity. Sin esfuerzo, rompe la ropa de Ilias y libera a Sora de su cárcel. Él dice que ahora él tiene el control. Él comienza a crear un fenómeno de colapso e intentará controlarlo. La magia de Yamana vuelve a funcionar e intenta detener al rey demonio junto a Sora, pero utiliza antimagia y las desviste a ambas. Le dice a Yamana que ella es muy prometedora y le pide que sea toda suya. Yamana lo abofetea y le dice que él no es Arata. Gracias a lo que ella dice, Sora logra ponerse detrás de él y controlarlo. Cuando Arata despierta, agradece a Yamana por la bofetada. Ahora era momento de encargarse de Ilias, ya que ella es la fuente de ese mundo. Pero Arata no quiere hacerlo y le pregunta cómo salir de ese mundo y le dice que si no salen de allí, no podrá darle las gracias por encargarse de él cuando Hijiri no estuvo. Aunque a Sora no le parezca bien, él igual quiere salvarla. Ilias le dice que ella no controla ese lugar y que no puede hacer nada. Sora dice que es por el sol negro que Arata creó. Arata dice que se impresiona por haber hecho eso. Ilias les pregunta cómo pueden reír en una situación como esa y Arata le dice que siempre se las arreglan de alguna forma y aún más si trabajan juntos. Arata usa su magus para crear un arma mucho más fuerte que antes. Ilia abraza a Arata y le entrega toda su magia, ya que ella se especializa en hechizos de apoyo. Arata dispara al sol negro junto a Sora y Yamana, lo que hace que este se destruya fácilmente. En ese momento llegan Lilith y Akio. Arata se desmaya y termina cayendo en los pechos de Lilith. Yamana le dice que él logró convertirse en el rey demonio y ya no tiene energías. Akio le dice a Yamana que la tenía preocupada, pero que se alegra de que esté bien. Lilith logra ver que Arata tiene ahora 2 grimorios. Ella sintió como si alguien estuviera observándolos. Vemos como Hijiri los vigila desde la academia y le dice a Arata que ahora son enemigos. Llegan a una parte de la ciudad donde paran a descansar. Se dan cuenta que Arata y sus grimorios están muy agotados. Yamana dice que el rey demonio era muy peligroso y que su esencia duerme dentro de Arata. Akio decide matar a Arata ya que le parece muy peligroso, pero no lo hará porque todas se encariñaron con él. Lilith quiere contarle lo sucedido al director. Akio pregunta quién destruyó la academia. Yamana le responde que fue Ilias, pero piensa que la culpa fue de Hijiri y dice que debe haber una magus de muy alto nivel si pudo tener un grimorio legendario. Arata despierta agitado y Hijiri le da la mano. Arata le pide perdón ya que esta vez no
no pudo salvarla y dice que la próxima vez será más fuerte para traerla de vuelta. Ella le dice que son enemigos y es mucho más fuerte que él, pero él no se rendirá, ya que es el candidato del rey demonio. Ella se pone feliz por eso y le dice que espera que la alcance algún día, pero en ese momento, Hijiri dice que por eso acabará con él en ese instante. Arata lo venía a venir, pero Lilith llega y dispara a Hijiri, pero esto no le causó ningún rasguño. Lilith se da cuenta de que Hijiri tiene un elemento del rey demonio. Este es una transformación de alto nivel, un elemento que supera al modo Magus. Hijiri se transforma y manifiesta el archivo de la ira. Este se llama Satán. Como ella tiene esos temas, ella puede ser llamada como una Trinity. Lilith abraza a Arata para que no lo dañen, ya que está tan débil que sería muy fácil que él muera. Pero Hijiri dice que se quedará con la magia y grimorios de Arata, y ella, luego de matarlo, lo recreará en un futuro. Hijiri ataca, pero Arin los defiende atravesando el espacio-tiempo, y está sosteniendo una lanza demoníaca que puede neutralizar cualquier tipo de magia. En ese momento aparecen Akio y Yamana. Hijiri se sorprende de que Arata haya distorsionado el espacio-tiempo y lograr atraer a su salvadora. Hijiri dice que su grupo llamado Iscariot se dirige hacia la academia para destruirla, y que ya que todos están allí, nadie podrá defenderlo. Hijiri se despide y Arata cae al piso derrotado. Arata agradece a Arin por salvarlo, y ella sonríe. Yamana dice que Iscariot deben estar pensando en destruir su academia, como lo hicieron con la academia de Liber. Arata decide ir, aunque no tuviera nada de magia. Él quiere llegar a tiempo para salvar a Yui y Levi junto a la academia. Él jura a Hijiri que esta vez la alcanzará y no permitirá que destruya la academia. La academia se encuentra bajo ataque. Mientras que todas tienen miedo, Levi decide ir a investigar. Vemos a Levi pelear con la chica de parche, llamada Luke. Parece que ella utiliza espadas y tiene un tema similar al de Levi. Luke logra lastimarle el brazo a Levi, así que le dice que para estar en igualdad, ella peleará solo con un brazo. Llega el director para apoyar con un cartel a Levi. Cuando ella le pide que la ayude, él dice que tiene una cita especial con la chica de atrás. Yui llevó a todos los estudiantes al mundo del sueño para que no estén en peligro. Levi silba en una hoja para llamar refuerzos, pero Luke no le cree. En ese momento, Levi crea ilusiones de ella misma para atacar. Vemos cómo Levi logró cortar a Luke en su cuello. Luke ataca y parece lastimar a Levi. Yui se pone nerviosa y el mundo de los sueños empieza a fallar. Levi se ve bastante lastimada. Luke dice que no tiene posibilidades con sus espadas, que van a la velocidad de la luz. Levi dice que los ninjas son muy buenos para romper reglas. El director le dice que no lo haga. Al parecer Levi iba a usar su Last Crew, una habilidad como la que usó Liese. Cuando ella ataca, vemos que Luke se ve decepcionada, porque pensaba que sería más fuerte. Ella lo deshace de un golpe, pero al parecer Levi engañó a Luke, y eso no era su Last Crew, sino una técnica de escape. Levi silba de nuevo en la hoja, esperando a que Arata y los demás lleguen pronto. Vemos a nuestro prota en el portal, pero este parece estar destruido. Yamana dice que sería casi imposible arreglarlo, porque necesitarían decenas de especialistas, y si intentan buscar otro portal, tardarían más de un día en llegar. Lilith dice que si todos la ayudan, podrán reparar el portal. Vemos a Luke dentro de la academia, y de repente Levi ataca. Ella dice que el director la curó con su magia. Al parecer, Levi colocó hilos que pueden cortar apenas los toquen. Luke utiliza su arma, y ahora tiene dos espadas gigantes y unas alas de acero. El director se sorprende, ya que ella domina 3 temas a la perfección. Luke dice que ella se convirtió en una candidata a rey demonio cuando recibió su elemento. Luke es tan rápida que lastima a Levi sin que ella pueda verla. Levi cae al piso, y Yui se desespera y empieza a fallar su mundo. Selina se ofrece para ayudar a Levi y sale del mundo de los sueños. Ella usa su Logos Art para encarcelar a Luke, pero ella dice que no funcionará de nada con alguien de la categoría Trinity. Luke ataca a Selina y deja un cráter. Cuando Luke va a pelear con el director, una voz sale del cráter. Levi se emociona de que haya llegado tan pronto. Esta persona era Liese, pero está utilizando el cuerpo de Selina. Selina usó su cámara para ver el mundo donde se encontraba Liese y cambió de conciencia con ella. Luke ataca, pero no puede con la velocidad de Liese. Liese utiliza su Logos Art y logra atar a Luke, pero esta vez no puede salirse, porque la magia de Liese potencia a la de Selina. Luke sacrifica una de sus armas para poder moverse. Cuando parece que Liese va a capturar de nuevo a Luke, ella se teletransporta a su espalda y ataca con rayos de luz. Cuando parece que Liese está en problemas, Levi llega y la ataca por la espalda. En ese momento, Luke tiene solo un objeto legendario. Parece que perderá la pelea, pero en ese momento llega Hijiri. Hijiri intenta convencer a Liese de que el mundo es horrible, pero Liese le dice que le desagrada la idea de dejar sola a Selina y que gracias a Arata, a ella le volvió a gustar el mundo. Hijiri se pone seria y decide matarlas a todas. Y cuando Hijiri abre un portal negro, Arata cae de allí, apretando los pechos de Luke. Luego llegan todas las demás Trinity Seven. Arata dice que ahora les toca a ellos contraatacar, y Hijiri sonríe. Arata les pide ayuda a las Trinity Seven para recuperar a Hijiri. Arata se sorprende de ver que Liese estuviera en el mundo. Luke
dice que, porque si Arata tocó sus pechos la está ignorando. Levi dice que Arata es así. Luke se siente sorprendida de que el candidato a Rey Demonio quiera que ella sea su amante. Arata se prepara para atacar y ejecuta su tema. Kijiri, Arin, Lilith, Levi, Yamana, Akio, Yui y Liese activan sus temas y se preparan para pelear. El director habla con la que parece ser la directora paladín de la Academia Liber, que es parte de Iscariot. Él dice que sería mejor que no peleen, ya que si dos paladines pelean, destruirían el mundo entero. Ellos se sientan a ver, pero el director dice que la pelea ya está decidida. Kijiri ataca y Yamana se defiende. Akio aparece detrás de Kijiri y ataca quebrando y destruyendo la espada de Luke. Gracias a la ayuda de Yui, Akio es muchísimo más fuerte. Levi y Liese atacan a Kijiri, pero ella los repele. Ella les dice que su tema es la bendición de Balder, una técnica defensiva y ofensiva. Arin se preocupa, ya que es la única que puede derribar esa barrera. En ese momento, Kijiri ataca a Arin, pero Levi utilizó una técnica de teletransportación con Arin. Arin ataca a Kijiri y alerta a Arata, que está junto a Lilith, dándole su magia para potenciar el disparo. Cuando Lilith dispara, Kijiri lo frena con una sola mano, pero al final termina por consumirla. Kijiri parece estar bien y le dice a Arata que no esperaba ese ataque. Ella decide contarle la verdad del mundo. Con el fenómeno de colapso que creó Arata, Kijiri fue consumida. Ella parecía estar en una especie de mundo de sueño, pero de igual forma se sentía feliz de haber vivido una vida con Arata, así que estaba satisfecha. Cuando ella estaba por desaparecer, ella vio el mundo desde fuera y logró ver que Arata y las Trinity Seven habían construido el mundo entero. Kijiri dice que cada vez que Arata se encuentre con las Trinity Seven, ese mundo será destruido, y así sucesivamente con todos los mundos que creen. Kijiri solo quería evitar que se cumpla ese ciclo infinito, y que el objetivo de Iscariot era que Arata deje de ser una herramienta para crear nuevos mundos. Arata le dice que no se preocupe, porque su tema es el control, y dice que él controlará al Rey Demonio. Kijiri desaparece, y la directora agarra su gema, y dice que no perderán el as bajo la manga para derrotar al Rey Demonio. Arata le pide que cuide muy bien de ella. La directora se ríe y se marcha. De repente, la ropa de Arata desaparece, y Lilith le grita. Lilith le pide a Arata que la acompañe a la ciudad. Arata quería hacer algo por Lilith, ya que ella lo cuidó todo este tiempo. Ella le dice que pueden ir a comer algo mientras todas las Trinity Seven los observan. Entran a un restaurante, donde al parecer trabajan Yamana y Akio. Yamana se sonroja, y aparece Akio y les da mucha comida para que puedan comer. Vemos a Arata pasar un momento divertido junto a Lilith. Comienza el atardecer, y Arata le agradece a Lilith por alegrarlo, y quiere hacer algo por Lilith. Ella le agarra la mano, y le dice que todas las Trinity Seven odian que sea pervertido, pero que lo quiere mucho de igual manera. Arata le pide a Lilith que cierre los ojos y se acerca a ella. Lilith se pone muy nerviosa, y cuando se pone para besar a Arata, él le da una gema que compró en una tienda para ella, y le dice que no le gustaría que nadie la lastime. Esto pone feliz a Lilith. Yui y las demás aparecen de los arbustos y sorprenden a Arata. Arata las invita a comer algo y vuelven a la ciudad. Arata le dice a Kijiri que se siente muy feliz y no permitirá que ella ni las Trinity Seven conozcan la tristeza, y que algún día todos reirán juntos. Y así es como acaba la primera parte de este anime. Si has llegado hasta esta parte del video, déjame decirte que has sido de las pocas personas en llegar aquí, así que comenta la palabra magia en los comentarios. Acuérdate de suscribirte para no perderte ningún video. Dicho esto, nos vemos en el siguiente video.